función f de x si, solo si, se cumple al menos una de estos enunciados. ¿Cuáles son? Que el límite de esa función, cuando la variable tiende a ese valor c por derecha, sea infinito o menos infinito, es decir, que la función tienda a tomar valores muy grandes o muy, muy pequeños, cuando la variable se aproxima a c por derecha, o bien que el límite de la función sea infinito o menos infinito, cuando nos aproximamos, el valor c o la variable toma valores ¿sí? Cumpliéndose cualquiera de estas, esa recta de ecuación x igual a c es asíntota vertical. Entonces, si ustedes tuviesen que calcular, a ver, en principio, si les das la expresión algebraica de esta función logarítmica y les dicen cuál es la asíntota, ustedes conociendo el comportamiento de la logarítmica, ya enseguida pueden decir, bueno, es una logarítmica creciente, está desplazada para la derecha, es x igual a 2. Ahora, si tienen que calcular la asíntota analíticamente, ¿qué van a hacer? Tomando en cuenta la definición. ¿Cómo lo analizarían? Buscando los límites laterales. Perfecto. Los límites laterales de la función, ¿para cuándo? ¿Para qué? Para x que tiende a algo, ¿o no? Siempre que pongo límites tiene que ser para cuando la variable tiende a algún lugar. No puedo poner límite solo y olvidarme del x tiende a algo. Claro. El límite de la función cuando x tiende a, vamos, en infinito. Tiende a infinito la variable. Claro. Entonces, yo en este caso lo que hice, obviamente no conocemos infinito, entonces tomé valores muy grandes o valores muy pequeños y bueno, y vi qué pasaba. Pero, bueno, ¿qué te dice la definición de asíntota vertical? Sí, y solo sí, por lo menos se cumple uno de los siguientes enunciados. El límite cuando x tiende a c por derecha y cuando x tiende a c por izquierda tiene que ser infinito o menos infinito. Entonces, el límite de la función, pero cuando la variable tiende a ¿dónde? ¿A qué? ¿La variable tiende a infinito o a menos infinito? No. La definición de asíntota vertical dice límite de f de x cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a menos infinito. No. Sería el valor. Otra. Bueno, claro, cuando x tiende a un valor determinado, lo que es infinito en las verticales es el valor al que tiende la función. La función tiende a tomar valores muy grandes, infinito, o muy pequeños, menos infinito, cuando la variable se aproxima a un valor determinado. Esa es la definición de asíntota vertical. ¿Sí? Entonces, el planteo analítico que ustedes van a hacer o deberían hacer es, en definitiva, acá tienen la gráfica de la función desplazada, y más o menos la que yo les había hecho recién, a mano alzada. La función logarítmica desplazada 2 unidades hacia la derecha. Como les dije, el dominio va a ser de 2 a más infinito. Analíticamente, ¿ustedes qué van a plantear? Que el límite de esta función, cuando la variable tiende a 2, en este caso, por derecha o por izquierda, pueden analizar cualquiera de los dos para ver qué valores toma, tiene que dar ese límite un valor que sea infinito
menos infinito. A menos infinito. Bueno, está puesto acá abajo, pero a ver. A menos infinito, porque si usted ve la gráfica, continúa hacia abajo, se aproxima a esta recta, que es la asíntota, que es igual a 2 sin tocarla. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no analizo el límite de la función cuando x tiende a 2 por izquierda? ¿Puedo tomar un valor de x menor que 2 en esta función? No, porque al ser asíntota vertical nunca va a pasar para el otro lado. No está definido. Bueno, porque Porque el dominio. ahí está, muy bien, eso me gusta. Todo no me gusta, pero todo último me gusta un poco más. ¿Por qué? Porque el dominio de la función, de esta función pasada, dos unidades a la derecha, el dominio es el intervalo abierto de 2 a infinito, que es lo que habíamos comentado al principio. Como está desplazada, ya no son los reales positivos desde 0 a infinito, sino que está desplazada 2 unidades a la derecha, bueno, el dominio es de 2 a infinito. Entonces, x nunca va a tomar valores menores que 2 porque no pertenecen al dominio de esta función. De hecho, los 2 no forma parte, es decir, la función no es definida para x igual a 2, porque si no sería un intervalo cerrado. ¿Sí? Entonces, no puedo tomar límite porque no calculo el límite de esta función en particular, que es una logarítmica con todo el comportamiento que ya sabemos que tiene de la unidad anterior. No puedo tomar valores menores que 2 y calcular un límite por izquierda. Ese es el por qué no. Porque los valores menores que 2 no parte del dominio. La función no está definida para esos valores. ¿Se entiende? Sí, profe. Chicos, ¿estamos? Hola, profe, ahora sí la vemos A para. veces se nos cortó un poquitito. Sí, se cortó un poquitito. Ahí la cámara no me di cuenta, la está perdiendo. ¿Cámara? No. Les preguntaba entonces, ¿quedó claro por qué no tomo límite para cuando x tiende a 2 por izquierda? Y planteo esto. Sí, profe. No sé hasta dónde me llegaron a escuchar cuando se cortó, porque yo seguía hablando y no había nada. Pero en definitiva es por eso, porque los valores menores que 2 no forman parte del dominio. La función no está definida para valores menores que 2. Entonces, lo único que puedo hacer en esta función, por eso es tan importante, y esto entre paréntesis, la unidad que vimos anteriormente. La unidad 2 cuando vimos estudio de funciones y aprendimos cómo se comporta la lineal, la cuadrática, la exponencial, la logarítmica y los desplazamientos. Porque entonces ya vemos la expresión analítica de cualquiera de estas 4 que están puestas acá y ya sabemos cómo se comporta, qué forma va a tener, para qué lado está desplazada y más o menos dónde puede estar ubicada, cuál es el dominio y dónde puede estar ubicada en las asíntotas. ¿Se dan cuenta? Entonces, este segundo enunciado no lo podemos plantear porque la función no está definida para valores menores de 2. Voy a analizar el de arriba, es decir, tomar límite para esta función, cuando la variable tiende a 2 por derecha, para valores muy cercanos a 2, más grandes, muy próximos pero mayores. Esos valores 2,0001, por ejemplo, sí forman parte del dominio. Entonces, cuando tomo esos valores, la función toma valores muy, muy pequeños. Y continuamos la gráfica, tiende a menos infinito, ¿sí? Entonces, como tiende a menos infinito la función, yo puedo decir que la recta de ecuación n
que tengo acá arriba en primer lugar. ¿Queda claro? ¿Se me cortó de nuevo? Bueno, ¿quedó claro este ejercicio? ¿Sí? Sí, profe. Ah, perfecto. Por ahí no escucho, no sé si no me hablan, están muy callados, se fueron, me abandonaron o se cortó la conectividad. Bueno. Bueno. Una aclaración rapidito que les quiero hacer acá. Ustedes tienen acá abajo, cuando calculamos el límite de esta función logarítmica, les pone el límite para cuando x tiende a 2 el logaritmo de la función y les pone igual al logaritmo de 2 menos 2. A ver, esta expresa que el límite es igual a 2 menos 2, es decir, que reemplazo a x por el valor, porque justamente lo que hacemos cuando tomamos límite es calcular o ver cómo se comporta la función para valores muy próximos, muy cercanos, pero no en ese valor en particular. Lo que ocurre es que a los fines del cálculo, y que para que ustedes lo puedan ver, al hacer paso al límite, se reemplaza, entre comillas, el valor de la variable por el valor al que tiende acá. ¿Sí? Porque, ¿qué ocurre? Si nosotros hacemos específicamente, le damos a x el valor 2 y hago 2 menos 2, 0, el logaritmo de 0 no existe. Entonces, este límite no es que igual al logaritmo reemplazo y me da menos infinito. ¿Está claro? Es una manera de expresar, es decir, este límite en realidad me está diciendo que la función tiende a tomar valores muy chicos cuando la variable tiende a 2 por derecha. ¿Está claro? No es esta igualdad así tal cual está expresada. Lo ponemos así para que ustedes puedan, digamos, verlo. Pero no es igual. Estamos hablando de que la función tiende, se aproxima. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos asíntota vertical en este caso y como toda función logarítmica no presenta asíntota horizontal. Vamos a pasar el inciso, antes de pasar a la diapositiva siguiente, al inciso 2. Ah, lo de la asíntota horizontal. Ah, bien. Sí. Verdad. Me dice la profesoría que les muestre acá lo que pusimos de la asíntota horizontal. La función logarítmica no presenta asíntota horizontal. Ya sabemos por estudio de logarítmicas, ¿no? Ahora bien, para encontrar analíticamente la ecuación de una asíntota horizontal, así como recién vimos en esta primera parte, la definición de asíntota vertical, tenemos la definición de asíntotas horizontales. ¿Cuál es? Bueno, si tenemos una función, dice acá, C es una función no lineal, la recta y igual a b, si es asíntota horizontal, recuerden ustedes que la ecuación es de esta forma, y igual a un valor constante. Y la b es una asíntota horizontal de la gráfica de esa función si, solo si, se cumple alguno de estos enunciados, o es verdadero alguno de estos enunciados. Que el límite, y ahora esto, vean ustedes que es distinto a lo que teníamos anteriormente. Acá sí, el límite cuando la variable tiende a infinito. El límite de la función, cuando la variable tiende a infinito, es decir, tiende a tomar valores muy grandes, es igual a b, a un valor constante, o bien el límite de la función, cuando la variable tiende a menos infinito, es decir, tiende a tomar valores muy pequeños,
es igual a un valor constante. Entonces, la recta igual a b, a ese valor, es asíntota horizontal. En el caso del ejemplo, si nosotros tomamos límite a la función logarítmica, que es lo que tenemos puesto acá abajo, ¿verdad? Tomamos límite a la función logarítmica. Cuando la variable toma valores muy grandes, es decir, para x que tiende a infinito, yo tendría que tomar valores por acá, por acá y cada vez más grandes, es decir, valores muy grandes. Si la función si la variable toma valores muy grandes, la función tiende a tomar valores también muy grandes. ¿Correcto? Porque en realidad esto sigue creciendo si nosotros nos proyectáramos. Entonces, la función tiende a tomar valores positivos muy grandes, no tiene un valor constante. No tengo acá una asíntota horizontal, esto continúa creciendo. Entonces, como no tiene un valor finito y determinado, como dice la definición, sino que es infinito, no posee asíntota horizontal. ¿Está claro? Sí, profe. Vamos a pasar un ejemplo rapidito de asíntota horizontal. A ver, el inciso 2, no paso la diapositiva siguiente, pero quiero que vean. El inciso 2i, este que tengo acá, ¿qué función es? Exponencial. Muy bien, exponencial. ¿De base igual a qué? ¿Cuál es la base? 5. 5. Rápido, ¿eh? 5. Entonces, si la base es 5, ¿cómo va a ser esa función exponencial? Creciente. Creciente, correcto. Ya sé que es una exponencial y es creciente. ¿Cuál va a ser el dominio de la función exponencial? Todos los reales. Todos los reales. Perfecto. ¿Qué característica tiene este exponencial que estoy viendo acá? Está desplazada. Una unidad hacia arriba. Muy bien, está desplazada verticalmente una unidad hacia arriba. Bien. ¿Y qué otra característica tienen no solo esto, sino todas las exponenciales? ¿Qué presentan? Una Asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Que si la función no está desplazada verticalmente, ¿qué ecuación tiene la asíntota horizontal? Igual a 0. Igual a 0. Y ahora rápido, si esta está desplazada una unidad hacia arriba, ¿qué ecuación tendrá? Igual a 1. Igual a 1. Bien. Vamos a ver analíticamente. Esta es la función exponencial del ejercicio. Es una función creciente porque la base es mayor que 1, es 5. Está desplazada una unidad hacia arriba, entonces ya no va a cortar en el punto 0,1, sino que va a cortar en el punto 0,2 al eje de ordenadas. Y la asíntota, en principio, ya no es la recta horizontal de ecuación y igual a 0, sino que es una recta horizontal de ecuación igual a 1, me dijeron ustedes. Wow. Y el dominio son todos los reales porque la variable x puede asumir cualquier valor. Para analizar y encontrar la ecuación de las asíntotas horizontales, ¿qué dijimos hace un ratito? Que teníamos que plantear ¿qué cosa? ¿Cómo encontramos? ¿Cuál era la definición de asíntota? ¿Con qué? ¿Con qué herramienta? Límite.
El límite, bien, para empezar, el límite. Pero si es asíntotas horizontales, teníamos que tomar límite a la función cuando Cuando x tiende a infinito. bien, cuando la variable tendría, a ver, acá, esto que vemos acá, que está remarcado con rojo. Cuando la variable tiende a tomar valores o muy grandes o muy pequeños. Entonces vemos, ante esa circunstancia, qué valores asume la función. Si se aproxima a un valor concreto, finito y determinado, llamado b, ese b será asíntota horizontal, o no, o si crece la función o decrece también indefinidamente, en cuyo caso no habrá asíntota, que es lo que nos pasaba en este primer inciso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos el límite analíticamente. ¿Qué hacemos? Tomamos límite para nuestra función exponencial 5x más 1 cuando x tiende, en este caso, cuando x tiende a menos infinito. ¿Sí? Cuando la variable tiende a tomar valores muy pequeños. Se me fue. Cuando tiende a tomar valores muy pequeños, si yo 5 lo elevo a una potencia muy chiquitita, tiende a asumir el valor 0. Esto, 5 elevado a un número muy chiquitito, se aproxima a 0. Más el 1, el resultado de ese límite es 1. ¿Está claro eso? Sí, profe. Entonces, la recta de ecuación, como yo encuentro un límite y ese límite es un valor determinado, finito, un valor concreto, que en este caso es 1, esa recta de ecuación igual a 1 que encuentro acá es asíntota horizontal de esta función. ¿Está claro? Y obviamente las funciones exponenciales sabemos por el estudio de la unidad 2 que no poseen asíntotas verticales. Si ustedes quisieran encontrar la asíntota vertical, analíticamente deberían plantear el límite, como hicimos en el inciso anterior, el límite de la función y ver si la función tiende a infinito en algún para cuando x tiende a algún determinado valor. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Voy a volver a esta. Y les voy a hacer una pregunta nada más. El último de los incisos, el inciso 3 y el 4 los van a resolver ustedes, pero el último de los incisos, ¿qué función es? Cuadrática. Inciso 4. Cuadrática. Bien. ¿Qué tipo de función es una cuadrática? Polinómica. Una función, bien, es una función polinómica, específicamente una función cuadrática, muy bien. Las funciones cuadráticas, repito, presentan asíntotas. ¿Cuál denomina una función cuadrática? No. Son siempre, el dominio son todos los reales, y son siempre continuas, ¿verdad? ¿Está claro eso? Sí. Para la última, en definitiva. En este caso, cuando ustedes lo analicen, van a ver que no van a tener asíntotas ni verticales ni horizontales. Y lo vamos a dejar planteado el inciso 3.
conocido, acá lo ponemos. Yo le puse al costadito cuál es el comportamiento de la función 1 sobre x. ¿Correcto? ¿Cuál es el dominio de esta función? De la función 1 sobre x. Todos los reales menos el 0. Bien, todos los reales menos el 0. Perfecto. Y si ustedes ven la gráfica de esta función, ¿les parece que presenta asíntotas? Sí. ¿Cuáles serían? Si el 0 no pertenece al dominio de la función, desde el vamos yo ya ahí tengo una ayuda. Vertical. Y parece que tiene asíntota por todos lados. ¿No? Horizontal. Bueno, está bien. Tiene asíntotas vertical y asíntota horizontal. La función de nuestro inciso es la misma función 1 sobre x a la cual le sumamos una unidad. Por lo tanto, si yo le sumo una unidad a esta función, ¿cómo va a estar? Va a estar Desplazada. desplazada. Perfecto. Verticalmente, una unidad hacia arriba, porque los desplazamientos se aplican a todas las funciones en definitiva. Entonces, esta también. Si le sumo 1 a toda la función, no a la variable, a toda la función, va a estar desplazada una unidad hacia arriba, ¿correcto? El dominio continúa siendo, en esta función, 1 sobre x más 1, continúan siendo todos los reales excepto el 0. ¿Por qué? Porque x puede asumir cualquier valor menos el 0 porque no puede estar como denominador en este cociente. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, para encontrar analíticamente las asíntotas, recuerden, ustedes tienen que, primero y principal, estudiar bien y practicar bien las definiciones de asíntotas. Esto que decíamos utilizando la herramienta del límite, lo que vimos acá. Acá. Esto que tengo acá. Esto, pero fundamental que se lo sepan muy bien. Entonces, para encontrar esto que tengo acá, ¿verdad? Vuelvo al 1 sobre x más 1 acá. Gráficamente vemos que la función posee asíntota vertical y tiene una asíntota horizontal. Para encontrar asíntotas verticales, de acuerdo a la definición que vimos recién y que les mostré recién cuando volví, ¿ustedes qué tenían que hacer? Plantear el límite de la función, calcular el límite, ver cuál es el comportamiento de la función, cuando la variable tiende, en este caso, por derecha y por izquierda, ¿a qué valor? Al 0. ¿Por qué el 0? Porque es el valor para el cual la función no está definida, no pertenece al dominio de la función. Entonces, tomo límite para cuando x tiende a 0 por derecha, que tengo acá, es decir, acá. Me aproximo al 0 por derecha y veo qué comportamiento tiene la función. Si ese límite me da más o menos infinito, entonces la recta de ecuación x igual a 0 será asíntota vertical. Habrá que ver si el límite es infinito o menos infinito. ¿Se entiende? En este caso, planteo el límite para cuando x se aproxima a 0 por derecha, ¿hacia dónde tiende la función? A más infinito. A más infinito. Mientras más me acerco a 0 por derecha, la función toma valores más grandes. ¿Correcto? Entonces, se cumple esa condición. Por lo tanto, como el límite es infinito o más infinito, puedo decir que la recta de ecuación x igual a 0 es asíntota vertical. Ahora bien, recordemos que la definición era si se cumplía al menos una de esas condiciones. Puede que se cumplan las dos, por izquierda y por derecha. Con que se cumpla una, yo ya sé que es asíntota. Pero bueno, probemos por izquierda. ¿Qué pasa si la variable, tomo límite
función? Tiende a menos infinito. ¿Tiende a qué? Tiende a tomar valores cada vez más chicos, a menos infinito. Entonces también se cumple esa condición. Con lo cual, con más razón puedo aseverar, en definitiva, que la recta vertical de ecuación x igual a 0 es asíntota vertical. ¿Está claro? Sí. Para plantear ahora, bien, la asíntota horizontal, el límite, también tengo que trabajar con límites según la definición, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver el comportamiento de la función, cuando la variable tiende a más infinito y a menos infinito. Entonces, ¿cómo vamos a plantear el límite? Bueno, ¿cuál es el límite de esta función? Cuando la variable tiende a más infinito, es decir, x tiende a tomar valores cada vez más grandes, más grandes. Si tomo el límite para la función 1 sobre x más 1, cuando x tiende a infinito para valores muy grandes, si x es muy grande, fíjense ustedes, de nuevo les aclaro esto, no es que sea igual, esto está como para que ustedes lo vean, ¿está claro? En realidad, ¿qué ocurre? Si a la función es 1 sobre x más 1, si x tiende a un número muy grande, y yo al 1 lo divido por un número muy grande, me va a quedar un valor muy pequeño, muy chiquito, ¿está claro? Muy chiquito. Entonces, casi próximo a 0. No es 0, es muy próximo a 0. Más 1, 1. Es decir, que tiende la función a tomar el valor 1 cuando la variable tiende a infinito. ¿Está claro eso? Como este límite da un valor finito y determinado, un número concreto, 1, la recta horizontal de ecuación y igual a 1 es asíntota horizontal. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Y lo mismo estamos haciendo cuando lo mismo tienen ustedes, en este caso se cumplen las dos condiciones de ambos, pero con una basta para decir que hay asíntota. Abajo lo que hemos hecho es tomar límite para cuando la variable toma valores muy chicos, muy pequeños y tiende a menos infinito. Entonces, cuando ustedes calculen esto, lo mismo le va a dar el límite que la función se aproxima a 1. ¿Por qué? Porque este cociente tiende a ser un número muy chico, negativo pero muy chico. Si le sumo 1, tiende a acercarse a 1. ¿Está claro? El límite es 1, porque la función se aproxima a 1. Por lo tanto, corroboramos que esa es la asíntota horizontal. ¿Estamos claros? Sí, profe. Es muy importante que por favor que estudien y traten de comprender bien. Intento encontrar la diapositiva que quiero, pero no la estoy encontrando. La definición de asíntota. La definición de asíntota. Vamos a pasar, esto en todo caso, me quedan 15 minutos, me dicen. Vamos a pasar a la actividad, a ver, déjenme ver. Vamos a ver esta. Vamos a ver esta, la 10, en todo caso, que un poquito de continuidad, total, ya hicimos el primero y vamos a ver cómo lo voy a aplicar. La actividad 10 dice, se determina analíticamente si las siguientes funciones son continuas o discontinuas y en caso de ser discontinuas clasificar el tipo de discontinuidad en el punto en donde cambia el comportamiento.
¿Qué tiene que analizar esta instancia? Para saber si es continua o no. Las tres características que debe tener, o sea, los 3 puntos que se tienen que cumplir. Perfecto. Las 3 condiciones que deben cumplirse conjuntamente para poder decir que una función es continua. ¿Cuál era la primera? ¿Qué función de C Primera condición. C esté definida. Que la función esté definida. Bueno, en este caso, la función, sabemos que la función, ¿en qué punto cambia su comportamiento? ¿Para qué valor de x cambia? 1. 1, porque si x es menor que 1, se comporta de una manera, como la que vimos recién, 1 sobre x. Si x es mayor o igual que 1, este tiene este comportamiento. Entonces vamos a analizar la continuidad en este punto. ¿Está definida la función para un x igual a 1? Sí, está ¿Forma definida. parte? Sí, ¿forma parte 1 del dominio de la función? Sí. Sí. ¿Y cuál es el valor que toma la función cuando x igual a 1? Raíz cuadrada de x ¿Cómo lo más 1. después? Bien, tengo que evaluarla acá, en raíz cuadrada, porque acá me está diciendo que para un x igual a 1 aplico, este es el comportamiento. Entonces, raíz cuadrada de x más 1. Si x toma el valor 1, ¿qué valor va a tomar la función? Cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2, exactamente. Entonces, primera condición, ¿está definida? ¿Existe? F de 1 sí existe y es raíz cuadrada de 2. Lo pueden dejar así o pueden calcular cuánto es, pero está. Existe, se cumple la primera condición. ¿Cuál es la segunda condición? Que exista el límite. Que existe el límite. ¿De quién? De la función. ¿De quién y cuánto? De la función. ¿Cuánto? Cuando x se aproxima, en este caso, a 1. Perfecto. Que existe el límite de la función f de x cuando x tiende a 1. Para que exista el límite, ¿qué tiene que cumplirse? ¿Cómo lo verificamos? Calculando los límites laterales y tienen que ser iguales. Perfecto. Bien. Entonces, vamos con el primero. Para calcular el límite lateral derecho, ¿cómo lo planteo? Si yo digo, quiero ver el límite de la función cuando x tiende a 1 por derecha, ¿cuál es la función? ¿Qué expresión voy a tomar si voy por derecha? Raíz cuadrada de x más 1. Exacto, ¿por qué? Porque toma valores menores a 1. ¿Menores? A 1, perdón. Ahí estamos, mayores. Si me aproximo por derecha a x, quiere decir que voy a tomar valores muy cercanos a 1, pero mayores. No 1, sino alguno que esté muy próximo y que sea mayor que 1. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta esta parte del dominio y esta expresión analítica, porque para valores mayores que 1, esto es lo que me sirve de la función raíz cuadrada de x más 1. ¿Está claro? Y si planteo el límite por izquierda, cuando hablo del límite de una función, cuando x tiende a 1 por izquierda, serán valores menores que 1. Entonces, la expresión analítica será 1 sobre x. ¿Se entiende? Entonces, para determinar si se cumple la segunda condición, tomamos límite. Acá tenemos los dos límites y van a ver ustedes. Para que exista el límite de la función, tienen que existir los límites laterales y además ser iguales. Recién dijimos, el límite lateral derecho, cuando x tiende a 1 por derecho, tomo límite acá. Esta es la expresión de la función. Cuando x tiende a 1 por derecho, de la raíz cuadrada de x más 1.
aproxima a 1, esto me va a quedar aproximadamente cercano a raíz de 2. ¿Está claro? Y si tomo el límite por izquierda, es decir, cuando x toma un valor muy próximo a 1 pero más pequeño, la expresión de la función es 1 sobre x. El límite es 1, ¿por qué? Porque la función se acerca a 1 cuando x se aproxima a 1, tiende a tomar el valor 1 cuando la variable se aproxima a 1 por izquierda. ¿Existen los límites laterales? Sí, existen, pero son diferentes. Pero son distintos, correcto. Entonces, ¿puedo decir que existe el límite de la función? No. No, existen, pero son distintos. Entonces, no existe el límite de la función f de x, esta función definida por secciones. ¿Se cumple la segunda condición? No. No, no se cumple. Si no tengo límite, ¿puedo comparar algo y ver el cumplimiento de la función de la condición 3? No se puede comparar. Claramente no, porque no tengo con qué comparar. Entonces, en definitiva, no existe límite, no se cumple la 2, por ende tampoco se va a cumplir la 3. ¿Es continua esta función en x igual a 1? No, es discontinua. Es discontinua. Bien. Hasta ahí ya un paso importante. Sabemos que es discontinua. ¿Qué tipo de discontinuidad presenta? No evitable de salto finito. Bueno, por ahí alguien me dijo evitable y por otro lado me dijeron no evitable. ¿Discontinuidad de qué tipo? No evitable. No evitable. Exacto, recuerden que si el límite, cuando teníamos una función que era discontinua, la discontinuidad podía ser evitable o no evitable. ¿De qué dependía eso? De la existencia del límite, del cumplimiento de esta condición número 2. Esta. Si el límite existía, entonces era una discontinuidad evitable. Pero si el límite no existía, como en este caso, es una discontinuidad no evitable y habrá que ver si es de salto finito o infinito. En este caso, dependiendo de los límites laterales, es una discontinuidad no evitable ¿de qué tipo? De salto finito. De salto finito. ¿Por qué? Que son Porque- diferentes pero no tienden a infinito. Exacto, porque los límites laterales, si bien son distintos, existen. ¿Sí? Ninguno de los dos límites laterales es infinito. Entonces, como los límites laterales existen y son un valor finito y determinado, esta será una discontinuidad de salto finito. Es bueno, quedó medio cortado ahí abajo, pero en x igual a 1 es discontinua, presenta una discontinuidad no evitable de salto finito. ¿Está claro cómo analizar esto? Profe, una pregunta. Sí. Yo en el cuadernillo acá tengo, la misma función, pero en la condición de 1 sobre x es que si x es menor a 1 y diferente de 0. Entonces yo lo analicé si la función es continua en 0. Calculo que sí. Está bien. No sé por qué te aparece en 0, pero en definitiva, a ver. Va a ser distinto de 0 porque, 0 no pertenece al dominio de la función. ¿Está claro? Eso
al ser una función para valores de x menores que 1, el comportamiento de la función es 1 sobre x, ¿correcto? Porque te lo está diciendo la expresión analítica de la función. Como es 1 sobre x, el denominador nunca puede ser 0. Por lo tanto, 0 no va a formar parte del dominio de esta función. Está claro, y por eso el 0 tiene la asíntota vertical. Pero el enunciado, acá en este caso, el enunciado del ejercicio te dice que analices la continuidad donde cambia el comportamiento de la función. Y a vos te dice que la función tuya se comporta como una 1 sobre x, que es la que está de rojo en la gráfica, hasta x menores que 1. Y luego cambia su comportamiento y tiene otro comportamiento diferente, el de la raíz cuadrada de x más 1, para valores de x mayores o iguales que 1. Entonces, en realidad, el comportamiento de la función cambia en 1 para valores de x, iguales a 1. ¿Se entiende? Sí, ahí entendí. Por eso vemos el 2i. Específicamente en este caso, porque el enunciado te pide que vos analices la continuidad en un punto. ¿En qué punto? Donde cambia el comportamiento. Como son funciones definidas por segmentos o por secciones, el comportamiento cambia en donde te indica la expresión analítica de la función. En este caso te dice que hasta o para x menores que 1 se comporta de una manera, como 1 sobre x, la que está graficada con rojo. Y para valores de x mayores o iguales que 1 se comporta de otra manera distinta, lo que está graficado con negro. Entonces tu análisis tiene que ser en x igual a 1. La continuidad. ¿Está claro? Y en la gráfica ven cómo efectivamente es un salto finito. Que esto está acá. Ahí les puse la gráfica para que ustedes vean, en definitiva. La función está definida, sí. Existen los límites laterales, sí, pero son distintos. ¿Lo ven? Voy a ver el inciso 2 por las dudas. Quedó. Que sea. No. No sé. Hola. Chicos. Sí, se la escucha. Sí, bien. ahora sí. Claro. Ah, bien, porque recién se me cortó. ¿Les quedó claro el inciso este? Sí, profe. Vamos a ver el ejercicio 12, que es una aplicación. Límite. El ejercicio 12 les dice, el costo de purificar agua está dado por la función C de P igual a 50.000 sobre P más 65.000, en donde P, la variable, es el porcentaje de impurezas que quedan después del proceso de purificación. Con la información disponible se te solicita que determina cuánto tiende el costo si se admite un agua totalmente impura. Bueno, lo primero que tenemos es la función que habla del costo de purificar el agua. Hasta ahí está claro. La variable independiente, que es P, ¿qué representa? El porcentaje de impurezas. Según el enunciado. El porcentaje de impurezas después de la purificación. El porcentaje de impurezas. ¿Qué les parece o cuál les parece a ustedes que va a ser el dominio de esta función? Los positivos, los números positivos. Los positivos, los reales positivos, supongamos. Ajá, bien. Ahora, si yo estoy hablando de que P es el porcentaje
100. De 0 a 100. ¿Están todos de acuerdo con eso? Si yo digo los positivos, puedo decir 1500, 2700, pero ¿puedo hablar de un porcentaje así? Si hablo de porcentajes, me muevo entre qué valores. 0 y 100. De 100. Exacto. Entonces, el dominio de esta función, ¿abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. Porque puedo hablar del 100%. Entonces, el dominio de esta función, para empezar, va a ser el intervalo cerrado de 0 a 100. Por un lado, lo primero que planteamos, para saber entre qué valores se va a mover la variable independiente P, que es el porcentaje de impurezas. Ahora bien, el inciso A les decía que calculemos a cuánto tiende el costo, o sea, la función, si se admite un agua totalmente impura. Primera pregunta. Si me dice a cuánto tiende el costo, ¿me está diciendo cuál es el costo de tanto? ¿O qué tengo que hacer ahí? Calcular un límite. Calcular el límite, porque no me está pidiendo que determine el valor exacto del costo, el porcentaje de impurezas es 0, 10, 20 o 100, sino a cuánto tiende. ¿Está claro? La otra pregunta es, si se admite una impura, ¿qué dato me está dando esto del agua totalmente impura? Si la variable era el porcentaje de impurezas y estoy pidiendo un cálculo para un agua totalmente impura, ¿para qué me sirve esa información que me da el enunciado? Para saber el valor de P. Exacto. ¿A qué valor tiende P? P es la variable. ¿Y a qué valor? Y el ¿A qué agua valor sería tendería? 100%, porque sería un agua Muy totalmente bien, impura. exacto, muy bien. Entonces, ¿cómo plantearía para resolver este inciso? Bien. Con un límite, perfecto, le calculo. ¿Sí? Yo no entendí cómo plantearlo a ese porque dice que P son las impurezas que quedan después del proceso. Y ahí nos dice que está 100% impura, pero no sabemos cuántas le van a quedar después del proceso. Por eso no entendí yo cómo plantearlo. Bueno, por eso mismo. A ver, el porcentaje P de variable es el porcentaje de impurezas. Si suponemos que el agua queda totalmente impura, el porcentaje de impureza, totalmente impura, el porcentaje de impureza va a ser el máximo, o sea, un 100%. Por eso es que vamos a calcular el límite, trabajamos con límite para saber cuál va a ser el costo cuando esta variable tiende a 100, que es el extremo superior del intervalo, digamos, del dominio, el máximo de impurezas, ¿correcto? Entonces, calculamos el límite de esta función costo, la variable tiende a 100, y toda esta expresión tiende a 65.500. Si toma un valor muy cercano a 100, supongamos 99,99999, por no reemplazar a P por 100, ¿sí? Sino un valor muy próximo, y ustedes dividen 50.000 dividido 99,99999 más 65.000, esto les va a dar 65.500. ¿Qué significa eso? Este resultado que uno obtenía, que el costo para un porcentaje del 100% de impurezas, el costo se va a aproximar o va a tender a tomar el valor 65.500. ¿Sí?
prácticamente impureza. Tomaremos límite para la función de costo cuando P tiende a 0. Si P tiende a 0, tiende a tomar un valor muy pequeño, este P, no puede ser 0. A ver, yo no puedo reemplazar a P por 0 y hacer 50.000 dividido 0 porque eso no existe. Pero puedo tomar un valor muy pequeño próximo a 0. 0,00000001, supongamos. Si ustedes dividen 50.000 dividido este número sumamente pequeño, les va a dar un valor muy grande, tendiente a infinito. Ese valor tan enorme que tiende a infinito, le sumo 65.000, va a seguir siendo un número muy... ¿Qué les parece que va a significar esto? Purificar el agua, en definitiva, este cálculo que han hecho acá ustedes significa lo siguiente. ¿Cómo lo interpretamos? Bueno, purificar el agua de manera tal que el porcentaje de impureza que de 0, es decir, purificarlo al extremo de manera que el agua quede totalmente limpia, implica un costo que tiende a infinito, es decir, un costo sumamente alto. No sería viable. Exacto, sería altísimo. Correcto. ¿Está claro? Esa sería la interpretación. En definitiva, esto, lograr que el agua quede absolutamente limpia, un porcentaje de impureza prácticamente 0, no 0, pero prácticamente a 0, porque P tiende a 0, implicaría un costo elevadísimo, muy grande, dada esta función de costo, ¿correcto? Esa es la interpretación que van a hacer. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, chicos, vamos a dejar acá. Vamos a cortar acá. Otra cosita que les quiero agregar es que, bueno, ya mañana se les va a subir las resoluciones de límite y continuidad, ¿sí? Y también recuerden estas actividades de repaso, de resolverlas para encontrarnos el día lunes a las 14 horas. Obviamente, tienen la clase de consulta del próximo, del jueves, antes del examen parcial. ¿Está? Y las dudas que se les vayan presentando las realizan por el foro. Estamos teniendo poca actividad en los foros. Bueno, eso es una cuestión que depende de usted su participación. Nosotros no podemos contestar cuando no hay preguntas por parte de ustedes. Hay algunos compañeros que nos ven ahí en el chat, estaban consultando, que se han quedado en unidades, todavía están trabajando con la unidad 2. No sé si ustedes tienen algún grupo de WhatsApp por ahí fuera del trabajo que hacen nosotros, y bueno, poder por ahí sí, apuntalarnos de alguna manera. Ya les comenté de que, bueno, nosotros les hemos subido videos, les subimos las resoluciones, tenemos las clases de consulta, tienen el foro, ¿sí? Por ahí sí nos pueden ayudar de alguna manera. Vamos a informar si tienen que completar algún formulario o no para el día lunes. Por el momento, ustedes realicen
realicen las actividades y resuélvanlas para estar listos a las 2 de la tarde. Y controlen las novedades que haya, se las vamos a ir notificando en Evelia, en noticias y en el pizarrón, así que siempre revisen ahí, si se tienen que inscribir en un formulario o no, se lo vamos a poner ahí. Bueno, chicos, dejamos acá, entonces nos vemos el lunes. Bueno, profes, hasta el lunes. Bueno, profe, Y hasta el lunes, nos vemos. Chau, profe, gracias. Chao, profe. Llevamos buen fin de...